El terraplanismo. Bienvenidos a Muerte al Podcast. Primera parte. Queridos terraplanistas y aquellos que no lo son, en este podcast no vengo a insultar ni poner en duda las creencias ni cosmovisiones. Lo hago con el objetivo de darle un enfoque diferente a la forma de concebir nuestro mundo. Mi nombre es Germán Pereira y no soy terraplanista. Tampoco soy ufologista o algún tipo de conspiracionista, aunque la verdad sí soy un poco masoquista. Pero he aprendido que en este mundo, uno de los retos que más ha frenado el desarrollo humano es la disgregación, la división de ideas y el sentido de la superioridad en cualquier aspecto. Superioridad moral, superioridad de pensamiento, de raza, religión, de ideología política, incluso de gustos musicales y un muy largo, etcétera. Es por lo anterior que, más allá de emitir un juicio, trataré de hacer un análisis de la forma de pensar de un grupo de personas que cada día suma miles y miles de adeptos por la elocuencia de su discurso. El terraplanismo. Primero que nada, ¿qué es ser un terraplanista? Al escuchar este término, mucha gente escéptica seguramente soltará una que otra risotada, un gesto de desaprobación o alguna otra acción que denote este término. Otros tantos se verán interesados. Pero lo importante es aprender día a día algo que nos ayude a mejorarnos en muchos aspectos de nuestra vida. En este caso, en el del respeto. El ser terraplanista es una persona que, de entrada, pone en duda la forma del planeta Tierra y con ello se abren las puertas a un abanico de teorías que tienen un vínculo. Por ello, ser terraplanista es una forma diferente de estructurar todo aquello que nos rodea y entender la vida desde una perspectiva alternativa. También es dudar de la información que se nos presenta en los medios hegemónicos. Y con hegemónicos me refiero a los medios de comunicación comerciales y que dominan el terreno de la comunicación masiva. Pero el terraplanismo no es un fenómeno reciente. El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha cuestionado el origen de la información. Al principio de la humanidad, el pensamiento que dominaba era el mágico religioso, que daba personalidad a los fenómenos naturales. Pero tiempo después, el pensamiento evolucionó al crítico y científico. Y con esta evolución del pensamiento y de la duda, se dio paso de ese ser mágico al ser racional. Pero la divulgación del pensamiento corriente no siempre ha sido de persona a persona como se cree normalmente. Donde existe un grupo de personas con los mismos intereses, existirá un orador, y en su mayoría resultan ser voceros de las autoridades, dándoles la misiva de ser los canales oficiales de información, siempre al servicio del gobierno, desde los monarcas hasta los presidentes, pasando por los señores feudales. Pero siempre ha existido una parte de la población que no está acorde a estos canales de información e históricamente se han visto como los marginados, como los locos. Quien no estaba de acuerdo con las ideas del gobernador era visto como opositor y un peligro para la estabilidad del sistema. Estos disidentes eran grupos o sectores sociales que sufrían de alguna injusticia del sistema político y por ello se negaban a adoptar la ideología corriente. Los opositores eran perseguidos y acusados de paganismo y todo documento elaborado por ellos era considerado como profano. Se mandaban a destruir y sus autores eran perseguidos y asesinados por la corona. El gobernante sabía que debía acabar con este grupo social y todas sus obras porque tenían la capacidad de crecer rápidamente y convocar a una revolución contra él. Los terraplanistas y el sector conspiracionista, en cierta medida, se encuentran dentro de este nicho social del paganismo o neopaganismo. Para ellos, siempre habrá una forma diferente de ver la información. Ciencia e historia serán puestas en duda por el terraplanista, ya que la información que presenta la hegemonía es manipulada en beneficio de los gobernantes.
Para entender el pensamiento de un terraplanista, es necesario también entender la estructura del universo como ellos lo hacen. O dicho de otro modo, debemos entender cómo perciben la realidad. Para comenzar, debemos visualizar la idea de la Tierra plana y todo lo que esto conlleva. Veamos esta perspectiva desde un punto de vista analítico. Llamaremos esta perspectiva de la Tierra plana como la teoría de la caja de Petri. Imagina que el planeta Tierra es un gran disco que alberga todo lo que conocemos y lo que no. La Tierra, los océanos y el cielo están contenidos dentro de una cajita circular. En las orillas de esta caja se levantan muros de hielo inconmensurables, que son infranqueables para el ser humano y que además está prohibido acercarse siquiera a estos muros. Encima de este disco existe un domo gigante, que sería el equivalente a la atmósfera, pero a diferencia de esta, ninguna nave, satélite u otro objeto diseñado por el hombre puede atravesarlo. Por lo anterior, según la teoría terraplanista, no podemos salir de esta caja de Petri. Estamos encerrados, somos sus prisioneros. Pero, como cualquier caja de Petri, la Tierra está diseñada para albergar un experimento, un estudio científico. Una forma de vida superior al ser humano creó esta caja de Petri, ya que un domo y un muro de hielo, además de un sol y una luna que giran de manera sincronizada, suenan totalmente antinaturales, y es por ello que forzosamente alguien tuvo que haber diseñado todo esto. Por lo anterior, la vida no puede ser una coincidencia, más bien, la vida es una simulación. Así como cuando creas en el laboratorio un cultivo de bacterias o de hongos en una cajita de Petri. Pero la pregunta es, ¿quién creó esta vida? Bueno, esta pregunta que tiene muchas respuestas dependiendo de a quién se le haga. Pero lo que me interesa en este análisis es la visión del terraplanista. Para ellos, la vida fue diseñada por una raza alienígena con el fin de obtener alimento. Sí, así es. Desde esta perspectiva, el planeta Tierra es como una granja, un criadero de vida, para posteriormente alimentarse de nosotros, aunque también se menciona sobre la explotación de recursos naturales. O al menos, esto es lo que pude encontrar en mi investigación del tema. Hay que recordar que no existen fuentes fidedignas para la investigación documental y es necesario basarse en blogs, videos, testimonios y posts en redes sociales. Dentro de las teorías conspirativas existen diferentes versiones sobre él o los creadores de vida. Una de las que me parece muy interesante es la que asegura que la vida fue creada por una civilización alienígena depredadora y una de las más peligrosas de la galaxia. Me refiero a los reptilianos. Esta raza fue la creadora de la vida en la Tierra, aunque en otros lugares se menciona que ellos no crearon la vida y más bien es una raza invasora. Los reptilianos tienen habilidades sobrehumanas que les han permitido mantener el dominio de la población mundial. Una de estas habilidades es el mimetismo. Esta habilidad les permite copiar la imagen y semejanza de los humanos para pasar inadvertidos. Otra habilidad que tienen es la telepatía. Con esta, junto con su inteligencia superior, les han permitido posicionarse y mantenerse en las más altas esferas sociales para dirigir el curso del mundo. Otro aspecto que se destaca es una longevidad que supera los siglos de vida. Esto les permite mantener el poder sin estarlo heredando constantemente como pasa con los seres humanos. Para que los reptilianos puedan llegar a su objetivo de alimentación y explotación de recursos naturales, se mencionan diferentes técnicas que veremos a continuación. Control global. Como se encuentran posicionados en el mayor nivel político en el mundo, no existe alguna organización humana que pueda oponerse a sus actos. Algunos terraplanistas y conspiracionistas hablan de la importancia de los reptilianos en el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, Barack Obama y Joe Biden son reptilianos, no así Donald Trump. Se cuenta en los foros conspiracionistas que Trump
fue uno de los presidentes no reptilianos junto con John F. Kennedy, y por eso ha sufrido diferentes atentados contra su vida. El más notorio fue el del pasado mes de junio del 2024, donde una bala solo alcanzó a rozar su oreja. Esto con el fin de evitar su posible presidencia para las siguientes elecciones del país, ya que de ser así, los reptilianos podrían perder la mayoría de su poder, siguiendo el dicho que afirma: quien controla Norteamérica, controla el mundo. Pero no solo se encuentran disputando el poder de Estados Unidos, también se encuentran en instituciones internacionales como la ONU, UNICEF, Amnistía Internacional, en los gobiernos de Rusia, Japón y China. Incluso hay quienes afirman que López Obrador y Claudia Sheinbaum pertenecen a una casta inferior de reptilianos. En el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, más allá del conflicto oficial, los conspiracionistas creen que se debe a que Vladimir Putin, un reptiliano de alto grado, quiere acabar con las castas inferiores occidentales para mantener la hegemonía de su linaje, y Zelensky, el presidente de Ucrania, pertenece a estas castas bajas. Con esto queda expuesto que entre los reptilianos también existen conflictos internos. En un sitio web encontré que estos conflictos en su mayor parte se debían a que existían algunos reptilianos que iniciaban relaciones sentimentales con humanos o mostraban piedad y por eso eran exiliados o iniciaban un conflicto. Otra estrategia clave para que los reptilianos mantengan su postura monárquica es el mantenimiento del caos a nivel internacional. Manteniendo el caos y la incertidumbre, también existirá la división entre seres humanos, una división bien estructurada desde tiempos remotos. Como lo mencioné en un principio, yo no soy conspiracionista, pero sí estoy de acuerdo en el poder que conlleva la división entre seres humanos. Se nos ha dividido en primera instancia por nuestro color de piel, la raza, considerando superior a quienes son más blancos e inferior a los de tez más oscura. Se nos ha dividido también por lugar de nacimiento, haciéndonos creer que aquellos que nacieron en una región con más recursos tienen derecho a mejores oportunidades en todos los sectores de la vida. Nos han catalogado en seres humanos de mayor a menor rango, entre inteligentes e ignorantes, retrógrados y civilizados, ricos y pobres, existiendo en estas polaridades un sinfín de matices, a grado que ya es complicado saber si eres uno o eres otro. Para no irnos tan lejos, en México existe una fuerte división en la población entre quienes son de clase media alta, conocidos coloquialmente como los fifís, y los sectores populares de clase baja, los chairos. Ya en el podcast de Alerta, llegaron los libros comunistas, se desarrolla más este tema. Pero sí, la división de pensamiento nos ha llevado a mantener odio y discriminación, incluso en personas que habitan una misma región. Los medios de comunicación se han encargado de mantener estas divisiones y crear más y más. Para la visión de un conspiracionista, obviamente los medios de comunicación están controlados por reptilianos o por esas personas que están bajo el mando de estos. Por eso, consideran a estos medios como los principales promotores del odio racial y cultural. Pero este odio sistematizado está en constante cambio. A veces nos hacen amar a los negros, otras veces nos hacen odiarlos. De igual manera pasa con los orientales y los indígenas. A veces nos hacen pensar que ser pobre es chido, mientras que otras veces es lo peor y lo más bajo. A tal grado que la confusión es muy grande, pero de eso se trata. El objetivo es mantenernos confundidos y divididos. Además de la discordia entre los mismos seres humanos, algunos conspiracionistas creen que los eventos deportivos de talla internacional también son manipulados por los reptilianos para mantenernos en un estado de enajenación y de cierta manera dejar a un lado las verdaderas preocupaciones por el mundo y clavarnos en un espectáculo lleno de colores, efectos especiales y pirotecnia que roban toda nuestra atención, como si se tratasen de espectáculos que secan nuestro cerebro. Las Olimpiadas, los mundiales de fútbol
el Super Bowl, la Eurocopa, Copa América y demás eventos, desde el punto de vista conspiracionista, son orquestados por los mismos reptilianos. Otra forma que tienen los reptilianos para mantenernos desinformados es crear noticias y eventos científicos que nos hagan sentirnos más grandes y autónomos de lo que somos. Un tema central para los terraplanistas es cómo poder salir del domo. Para ellos, el ser humano nunca ha logrado salir y nunca lo logrará. Pero los reptilianos, junto con todo su aparato de mentiras, nos hacen creer que sí, para que la verdad del domo no sea expuesta a la gran mayoría de la población. La llegada a la Luna, los satélites artificiales y las estaciones espaciales no existen, son una gran mentira y la promotora número 1 de estas teorías es nada más y nada menos que la NASA. Así es, la Agencia Espacial Estadounidense, obviamente, es controlada por reptilianos. Esta es la reina de la mentira, del gran engaño. En este podcast quiero evitar el análisis científico porque después de todo, como lo dije al principio, mi intención no es demostrar o refutar el terraplanismo, más bien es entender su forma de pensar. Estas son algunas mentiras difundidas por las agencias de investigación científica según los terraplanistas. El ser humano nunca ha salido del domo y nunca saldrá. Estados Unidos no llegó a la Luna en el 69. Neil Armstrong no fue el primer humano que pisó la Luna. Todo el alunizaje fue un montaje llevado a cabo en estudios de Hollywood dirigidos por Stanley Kubrick. Las fotos tomadas desde el espacio y la Luna son falsas, ya que siempre o casi siempre son hechas a computadora o tomadas en la Tierra con pantalla verde. Aunque no es propiamente expuesta por la NASA, la gravedad también es una mentira para mantener la farsa de la Tierra esférica. Para defender su teoría, estas son las pruebas que argumentan los terraplanistas y dan por hecho que así es. El horizonte se verá plano sin importar la distancia entre un punto y otro. Una de las pruebas que defienden es que se puede ver la ciudad de San Francisco desde distancias muy lejanas en el mar. Los edificios no son tapados por el mar y es posible ver las estructuras completas. La gravedad no existe y solo es el resultado de la constante aceleración hacia arriba que tiene sometida a la Tierra. Aunque esta teoría es mucho más compleja de lo que parece, ya que de entrada, aún no queda muy claro qué es la gravedad desde una perspectiva científica ni terraplanista. Si la Tierra se moviera a través del espacio como se afirma, no veríamos todas las noches las mismas estrellas y por esta razón, los terraplanistas afirman que están adheridos o forman parte estructural del domo. También se cuenta que los vuelos de avión no podrían ser posibles si la Tierra girara sobre su propio eje, ya que tendrían que estar ajustando su velocidad y trayectoria a cada momento y terminarían por derivar. Por estas razones y por otras muchas más, los terraplanistas hablan sobre la mentira en que nos encontramos y los reptilianos son los responsables de estas divisiones entre la población y la ocultación de la verdad, con el fin de que se disgregue y no pueda crear un movimiento uniforme para detener este gobierno alienígena. Parecido a la Torre de Babel, cuando Dios creó diferentes lenguajes para que los hombres no pudieran comunicarse entre sí y abandonaran la construcción de una torre que los llevara al cielo donde Él habitaba. Otra teoría sostiene que los reptilianos viven en el centro de la Tierra. Obviamente, si la Tierra es plana, no debería existir un centro, pero más bien, la Tierra, en este caso, tiene un aspecto cónico, como si fuese un helado. Las poblaciones reptilianas se encuentran viviendo en este sitio donde también tienen su propio gobierno y organización social, y solo aquellos elegidos salen de este sitio para gobernar a la población humana. Los conspiracionistas creen que la entrada a este sitio se encuentra en la Antártida, donde existen cuevas inmensas
que son los conductos para entrar y salir de este sitio, y por esta y otras razones, las fotografías satelitales de Google Maps y otros servidores de cartografía siempre muestran esta zona con muy baja resolución. Otro de los principales métodos ocupados por los reptilianos es la reducción de la población a escala mundial y el fomento a la guerra entre naciones. Antagonizando a los gobiernos de las diferentes naciones es como han logrado crear guerras desde el inicio de la población. Desde las grandes civilizaciones antiguas hasta los países que buscan una hegemonía mundial. Otra estrategia es el flujo de la información. Según los conspiracionistas, para los reptilianos no muestra ningún peligro ser expuesto por los grupos pequeños de población, porque siempre serán tachados de locos, ignorantes y objetos de burla a quien exponga las supuestas verdades y el engaño en que estamos viviendo. Siempre será visto de mejor manera un científico o una persona que se apegue más a la mentira. E incluso existen grupos en las redes sociales que fueron creados para la burla de los conspiracionistas. Un término despectivo ocupado comúnmente dentro de estos grupos es el de conspiranoico, para resaltar su locura y desapego de la realidad. Pero según estas teorías, los mismos grupos fueron creados por los agentes al servicio de los reptilianos para desacreditar todo aquello que revele la verdad. También se encuentran en los medios de comunicación, en la televisión, el radio y los mismos influencers son auspiciados por reptilianos para idiotizar a la gente con la creación de contenido basura y así evitar que gran parte de la población salga del engaño. Aquellos que cumplen con lo establecido en la agenda reptiliana se les conoce como agentes, en referencia a la película de Matrix, donde son los encargados de mantener el orden dentro de la simulación. Y hablando de Matrix, existen otras teorías conspiracionistas que sostienen que los reptilianos usan a la población para obtener su bioenergía tal y como en la película. La alimentación mundial también es controlada por los reptilianos, añadiéndole sustancias cancerígenas que disminuyen la calidad de vida de la población, además de potenciar el consumo de azúcares refinados, grasas saturadas y exceso de sodio para atrofiar el cerebro, y además volvernos adictos a la comida chatarra con potenciadores de sabor y otras tantas sustancias que, en palabras de un conspiracionista, nos idiotizan y nos vuelven esclavos de esta Matrix. Otra forma de control poblacional es la propagación de virus y bacterias letales para los humanos.